Dios lo bendiga, bienvenido a Iglesia Cristiana a la Gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de San Juan, vamos a estar estudiando una vez más este precioso libro que nuestro Padre Celestial nos trae a nosotros, a sus hijos. El Señor Jesucristo había hecho una declaración diciendo que Él era el pan de vida, y Él es el pan de vida. Y ellos no podían entender esto y decían, ¿no es este el hijo de José? Y por supuesto, él no era hijo de José. Si usted cree que él era hijo de José, usted no cree la palabra entonces. Pero aquellos que creen en él, ellos saben que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Y ellos decían, ¿no era su madre María? Y por lo tanto, no creían en él. Estas personas aquí, vamos a levantarlo en el capítulo 6, versículo 43. Y le pedimos la sabiduría, el entendimiento de nuestro Padre Celestial, que pueda compartir con sus hijos su palabra. Dice así, en nombre del Señor, capítulo 6, versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto le da a entender en el tiempo que esto estamos ahora. Primero era el remanente de Dios, y por lo tanto ahora Él habla, conduce a sus escogidos en este tiempo y les da su palabra a aquellos que comen y entienden su palabra. ¿Para qué? Bueno, para que le sirvan a Él en este tiempo. Y dice el versículo 45, Él continúa, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y esto es cierto en sí. No puede evitar usted, cuando escucha esa verdad, cuando entiende esa verdad, no puede evitar usted de compartir esa verdad. Y un hombre enseña a otro y esa verdad se va extendiendo. Verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 46, esa verdad es poderosa. 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa vida eterna, ese regalo que Él nos trajo, ese precioso regalo, lo más lindo que puede haber aparte de su persona, ese regalo que nos trajo, la vida eterna. No podían entender que Él traía ese regalo, y en ese tiempo iba la cosa muy despacio ahí, porque no podían entender que Él es esa palabra viva. Dice el versículo 48, yo soy el pan de vida, y él es este pan de vida. ¿Cuál es el pan? Él nació en Belén, y como está estipulado, el mismo Moisés declaró de él en el capítulo 18 de Deuteronomio. Un profeta se había de levantar entre vosotros, y así como ustedes. Y ese es el pan de vida. Y Él está hablando aquí, por supuesto, espiritualmente, que Él sería ese pan. Está hablando espiritualmente acá. Yo soy el pan de vida. El versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
ellos comieron de ese maná y murieron en sí. Pero este otro, ¿qué está hablando acá? Pero cuando usted participa de él, de ese pan, espiritualmente hablando acá, no hay muerte para usted. Ellos murieron, sí, cuando comieron ese maná, murieron en la carne en sí. Pero cuando usted participa de él, usted tiene esa vida eterna que él da en su palabra. Pues él es, como está escrito ahí en el capítulo 1, versículo 1, en el principio, el verbo, esa es la palabra. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el capítulo 1, versículo 14 dice, ese verbo, esa palabra, se volvió carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué dice? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron en la carne en sí. Pero cuando usted participa de este verdadero pan, usted no muere ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted obtiene ese conocimiento siempre, esa verdad de Él, y Él siempre lo va a sacar adelante ahí, con su palabra, con su conocimiento de Él y su sabiduría, para que usted obtenga y salga ahí y tenga esa vida eterna. Eso es maravilloso en sí. Dice el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Supuesto, en la carne va a morir, en esta carne, pero espiritualmente, cuando esa carne vuelva al polvo, pues de ahí salió. Pero usted tiene ese cuerpo espiritual, que es eterno si usted consume de esta palabra, que si usted consume de su palabra, porque esa palabra que se volvió carne y habitó entre nosotros. Dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Eso es maravilloso, que es lo que está diciendo acá. Ese regalo de la vida eterna. ¿Para quién? Para el cosmos, este mundo. Para todo aquel que en él crea, pueda tener esa vida eterna. Y una vez más, como está escrito ahí, en ese capítulo 1 de este mismo libro que usted ya ha estudiado, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y eso, que si usted cree en Él, entonces tiene vida eterna. Dios no hace excepción de persona, y Él está ahí para aquellos que quieran y entiendan y quieran comer de esa vida eterna. Una vez más, esto es espiritualmente que Él está hablando acá. Que usted pueda obtener, entender la palabra de Dios, pues Él es la palabra viva, y pueda disfrutar y ver lo que Él nos está diciendo aquí. Versículo 52 dice así: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Esto no entendían ellos. No entendían que esto era espiritual. No habían estudiado y no habían comprendido que Él era la palabra viva. Y así ellos estaban ciegos y no podían comprender la misma palabra que estaba delante de ellos, que trae esa vida eterna. Y usted lo puede ver a Él, si usted le gusta su palabra,
Si usted le ama a Él, Él siempre le va a dar esa verdad, con que usted vaya a salir adelante ahí. Dice el versículo 53, pero ellos no podían entender. Dice el versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54, oiga bien lo que dice acá. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y si usted va a encontrar esto a través de este día postrero, pero esto es espiritual. Todo esto es espiritual, que como está escrito ahí en Isaías capítulo 7 versículo 14, una virgen concebirá y le llamarás, un niño es nacido, y le llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y la misma palabra viva está delante de ellos ahí. Ellos no pueden ver, no pueden comprender. Dice ahí el versículo 55, dice: porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Ahí esto documenta de que Él está hablando espiritualmente. Si usted está en su palabra de Él, por supuesto usted va a estar con Él siempre ahí. Pues Él es la palabra, cuando usted vaya consumiendo esa palabra ahí, y usted vaya dirigiendo que esa palabra vaya haciendo efecto en usted, y usted vaya consumiendo y dirigiendo esa palabra en su mente ahí. Esa misma palabra que le da fuerza en su mente y que le da ese poder espiritual, es decir, ese poder, y le llena de fuerza ahí, con lo que Él le da a usted en su palabra espiritual. Dice el versículo 57: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Eso es maravilloso en sí. Que usted pueda digerir, pueda consumir y pueda amar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios haga efecto siempre en su vida. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por Él, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Eso es maravilloso en sí, que usted pueda gustar de la palabra de Dios. Él es la palabra viva y para aquellos que le aman, Él le da esa vida eterna. ¿A cuáles? A aquellos que le aman a Él, a aquellos que le siguen a Él, a aquellos que están dispuestos para servirle al Dios vivo y verdadero. Él provee de ese alimento, de este alimento espiritual. Versículo 58 dice así: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Los que comen de él vivirán eternamente. Y por supuesto este maná, sí es cierto que este maná alimentó al pueblo de Israel casi 38, 40 años ahí, pero aún murieron. Pero este pan, este es el verdadero pan que está delante aquí.
Él es el que produce no solo pan en esta carne acá, pero es la vida eterna que Él da a aquellos que le siguen y le aman a Él. Eso es maravilloso, ¿verdad? Esa palabra que da vida eterna, ¿verdad? La carne aquí muere acá, es cierto, y vuelve al polvo, pero lo importante es lo espiritual, ¿verdad? Que usted consuma de su palabra. Eso le da esperanza, le da gozo y le trae bendición a su vida, y sobre todo le trae esa vida eterna. Versículo 59, oiga bien lo que dice acá. Estas cosas dijo en Capernaum, dice el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Capernaum es la ciudad de consolación. Y él no estaba haciendo, no dijo nada escondida ahí. Él lo decía claro, ¿verdad? Y directo. Humildemente, es cierto, pero claro y directo. Versículo 60. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y estos no eran sus discípulos que él había escogido, sino que eran discípulos que se habían pegado ahí porque ellos habían visto los milagros que él había hecho. Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofenda? Pregunta. 62. Pues qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Oiga bien lo que dice el versículo más adelante aquí, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la vida eterna. ¿A cuenta usted de lo que está hablando acá? Da esa vida eterna. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ellos pensaban nomás aquí, pensaban en la carne, no pensaban que esto era espiritual. Y esto es lo que documenta que él estaba hablando de algo espiritual. Y ellos pensaban de que tal vez él estaba hablando de canibalismo o algo así. Pero esto es espiritual. Pues está escrito ahí. En este mismo libro. Esa palabra vino a nosotros. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Él conoce el corazón de los hombres y conocía quién le iba a entregar. Pero esa misma palabra que él vino, esa comunión, cuando usted toma de ese pan y de esa sangre y habla del cuerpo de Cristo ahí, de eso se trata, de comer el entendimiento y la palabra de Dios. Cuando usted habla de la comunión, es decir, de esa copa y de ese pan, y habla de su palabra, usted está participando de eso. Versículo 61 dice, 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y esto es así, es la elección que Dios da, tiene sus escogidos que oyen su palabra. Y nuestro Padre Celestial aún así es paciente, es maravilloso
y lleva con paciencia a aquellos que tratan. Si usted trata de oírlo a Él y de seguirlo a Él, Él es paciente para con su escogido. Pero aquellos que no tratan ni siquiera, ahí viene la correa, porque el Señor disciplina también. Pero mientras usted trate, el Señor es paciente. Y Él dice, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Dice, y tiene que ver con su escogido. Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Estos no eran los 12 discípulos, los que Dios había escogido, los que Él había escogido. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pregunta. Versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro comprendió ahí que el Espíritu es el que da esa vida eterna ahí. Cuando usted le sigue a Él, cuando usted piensa en estas cosas y medita, que Él es el que no hay otro que pueda dar esa vida eterna. Y esto tal vez ofenda a alguna persona, pero no hay otro que pueda dirigirnos a esa vida eterna. Usted debe de saber estas cosas y debe de estar prevenido. Solo Él tiene esa vida eterna, el Señor Jesucristo. Dice, ¿a quién iremos? ¿A quién van a ir? Solo que hay otro. Satanás, por supuesto. Solo es ese otro que hay ahí. Pero él es mentiroso y falso y ha sido sentenciado a muerte ya. Usted no va a querer seguirlo a él y terminar como él, en ese lago de fuego. Usted va a querer oírlo a él y obtener esa vida eterna y la verdad que él le da en su palabra. De otra manera, ¿a quién otro tiene? A Satanás nomás. Que no va a querer seguirlo a él. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían conocido ahí lo que Él había hecho, su misma persona, que identificaba todas estas cosas. Por supuesto, Él los había escogido a ellos. Y ellos entendían esta verdad. Versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Pregunta. Él había escogido acá y por supuesto Él estaba hablando acá de Judas, por supuesto. Dice el versículo de los ceneos también, porque los ceneos iban a crucificarle también. Y ellos están ahí en contra de ellos. El versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas entregó al Señor Jesucristo, es cierto, pero él se arrepintió. Lo que pasaba con Judas es que él era el tesorero aquí, en el grupo del Señor, y llevaba esa bolsa de dinero ahí. Y él sabía que el Señor iba a tomar posesión de esta tierra, iba a tomar posesión. Y él pensaba que al traicionar al Señor Jesucristo, las cosas se iban a acelerar
tal vez, y él iba a ser el tesorero no solo de este grupo, sino que del mundo. Pero él no se le olvidó leer el Salmo 22, que estaba ya escrito de su crucifixión. Pero Judas se arrepintió ahí. Cuando los eneos le pagaron 30 piezas de plata, él se arrepintió y las devolvió y las tiró ahí, en el templo ahí. Porque él se arrepintió ahí. Y esas mismas 30 piezas de plata, ni aún los eneos ahí pudieron retener porque era dinero de sangre. Y esas mismas 30 piezas de plata compraron ese terreno ahí donde enterraban las tinajas quebradas de barro. Lo que compró esas 30 piezas de plata. Lo mismo, su sangre la compró eso. Lo mismo hoy en día. Aquel que está quebrado ahí, él ha comprado ese precio ahí con su sangre para volverlo ¿a qué? A hacer otra vez. Si usted participa de este pan, si usted participa de su palabra, él puede hacer ese barro de nuevo. Y Judas se arrepintió ahí. Muchos dicen, bueno, Judas se colgó. Bueno, Judas no se colgó. Si usted mira ahí claramente en Hechos capítulo 1 versículo 18, él le cortaron desde su garganta hasta abajo. Todo ahí, todas sus entrañas salieron ahí. ¿Usted piensa que él lo hizo? Por supuesto que no. Los eneos lo hicieron, porque ellos no iban a tener un hombre ahí declarando su verdad. Y pues ellos le dieron muerte a Judas. El Señor Jesucristo, Él es el que perdona ahí. Usted no es juez de nadie. Nuestro Padre Celestial es el juez. Y ese es el punto. Yo no quisiera que usted juzgara a nadie, pues usted no es juez de nadie. Nuestro Padre Celestial es el único juez. Y así va a ser, le guste a alguien o no le guste. Nuestro Padre Celestial es el único juez. Y entonces esto es lo que Él está diciendo acá. Dice el capítulo 7, versículo 1. Esto debió de haber pasado como está escrito ya. Este era el plan de Dios, que Él iba a ser entregado y puesto ahí. ¿Para qué? Bueno, como está escrito allá en Hebreos capítulo 2, versículo 14, para derrotar a la muerte, esto es decir, a Satanás. Y este era el plan de Dios. Versículo 7, versículo 1 dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Imagínese usted. Y esta palabra debe tener cuidado acá también. Esta palabra, muchos le echan la culpa a nuestra tribu de Judá. Y estos judíos que se mencionan acá eran residentes de Judá. Eso no quiere decir que de Judea, eso no quiere decir que eran judíos en sí. Eran residentes de Judea. Aún así debe de tener cuidado acá, porque muchos echan la culpa a la tribu de Judá acá. Dice el versículo, como está escrito allá, que estos ceneos, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, que lo que enseñaban esas dos iglesias ahí, enseñaban de los ceneos que eran de la sinagoga de Satanás. Y dice aquí el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y esta fiesta eran 6 meses después de la primera fiesta de la Pascua. Versículo 3,
Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Le dijeron ellos que salieran ahí para que mostrara, date a conocer al mundo, les dijeron, decían ellos. Estos milagros que hacen, si fuera una persona, ya te hubiera sido famosa acá. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalo al mundo. Por supuesto, ellos querían que el Señor, pero esto no era el estilo de Cristo, y no era el tiempo todavía tampoco. Dice el versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Está delante de vosotros. Este es el tiempo que ustedes deberían de recibir estas cosas. Él estaba delante de ellos. El tiempo de él no había llegado, pero es el tiempo que ellos debían de recibirlo a él. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y así es hoy en día. Te lleva la palabra de Dios, lleva la verdad de Dios. Ahí va a haber bastante oposición en sí. Muchos se van a levantar en contra de usted. Aquellos que sirven a Satanás. Tal vez ellos no se dan cuenta a quién sirven, pero ellos sirven a Satanás y se van a levantar contra usted cuando usted lleva esta verdad. Pero él siempre está ahí a su lado. Y dice el versículo 8: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero él no impidió que ellos subieran a esa fiesta. Él dejó ir a sus discípulos a subir ahí, y a las otras gentes, las otras personas. Versículo 9 dice: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y en esa fiesta caminaba mucha gente ahí, era multitud de gente que caminaba. Caminando la gente, nadie ponía atención que quién iba ahí o quién iba, porque había mucha multitud. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Estos eran judíos, eran los ceneos, por supuesto, de la sinagoga de Satanás. Versículo 12. Y había gran multitud acerca de él. Decía versículo 12, perdón. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Tenían celos y todas esas cosas con él ahí. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Muchos se acobardaban ahí delante de los religiosos ahí, de este ceneo, que eran descendientes de Caín. Y Caín era hijo de Satanás, por supuesto. Y eso es lo que quiere decir la palabra ceneo, descendientes de Caín. Usted va a encontrar ahí que Caín era hijo de Satanás, como está escrito ahí en capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Dice él, el versículo
Y esta gente se acobardaba. El miedo sí es grande en sí, pero un cobarde muere 1000 veces. Pero un valiente nomás muere una vez. Versículo 14 dice: mas a la mitad de la fiesta subía Jesús al templo y enseñaba. Él les enseñaba, esto no era nada en secreto. Él les enseñaba en el templo ahí. Esto no ponía nada en secreto el Señor. Versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es lo que le decían ellos: ¿cómo sabe esta letra? Este no ha estudiado acá con nosotros aquí. No ha venido nuestros estudios acá. Este religioso no ha venido. Y gracias a Dios por eso que él no fue a esos estudios ahí. Porque si no lo hubieran confundido todo tal vez. Pero ellos están diciendo: sí, ¿cómo sabe esto, todas estas cosas ahí? Y no ha llegado, no ha venido, no ha estudiado con nosotros. Dice el versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino que aquel que me envió. Isaías capítulo 7, versículo 14. Era el mismo Dios ahí presente ahí. Emmanuel, Dios con nosotros, que traía esta palabra. Versículo 17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ellos no entendían esto ahí. Ellos no podían ver. No podían ver qué es lo que había dicho Isaías, capítulo 7, versículo 14. No entendían. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. La gloria de Dios, la verdadera palabra de Dios. Él ahí trayendo la palabra viva y en humildad, pero directamente. Esa palabra que alimenta a aquellos que escuchan su palabra de Él y pueden entender que su palabra es la que da vida. No vida unos cuantos años aquí en la tierra, pero vida eterna. Dice el versículo 19: ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Pregunta. ¿Por qué procuráis matarme? Moisés dio esa ley y ¿qué dijo? Bueno, no matarás, dijo Moisés en la ley. Dios dio esta ley a través de Moisés. Y ellos siendo religiosos ahí, supuestamente, al contrario querían violar esa ley y ¿qué? Asesinar y matar al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted? La misma ley los condenaba a ellos. Versículo 20 para terminar, dice así: respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Por supuesto ellos querían matarlo a él. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían ahí una competencia ahí entre su iglesia ahí. ¿Quién hacía más y quién llevaba más ahí con él? Y estaban preocupados porque el Señor Jesucristo no era como ellos que solo hablaban ahí, pero Él hacía las cosas, Él llevaba a cabo, y Él estaba trayendo la multitud para sí, porque era un campeón, hacía las cosas. No es como ellos que solo hablaban y hablaban ahí y no pasaba nada ahí.
pero él llevaba esta palabra que bendice a las personas, que bendice a aquellos que le aman a él, que escuchan a él, le sirven a él. Él llevaba y hacía las cosas, era un hacedor, a cumplir su palabra, esta palabra que nos ha dejado del amor de nuestro Padre Celestial acá, para que usted pueda entender y que compartir y comer de este pan que Él envió del cielo. Como está escrito ahí en el capítulo 1, versículo 14, esa palabra se volvió carne y habitó entre nosotros y nos mostró este camino acá para que podamos seguirlo. Y ese camino nos da vida eterna. Ese pan y esa sangre que está escrita acá, y que podamos estudiarlo de Él, podamos siempre hacer este estudio de Él en la palabra de Dios, para aprobarnos en su palabra, como está escrito ahí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, correctamente dividiendo la palabra de Dios para ser aprobado. Y esa palabra bendice y lleva a cabo y nos bendice a sus hijos. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra, hermano, y que el Señor lo bendiga con su palabra.